estamos en este su programa, solo por hoy, de hoy día, miércoles 9 de julio del año 2025. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos ya en esta segunda semana del mes de julio, primera del segundo semestre. Cosas muy importantes en nuestra vida suceden cada día cuando amanecemos. Despertamos y nos preparamos a vivir un día. Muchas veces seguimos rutinas. Estas rutinas nos llevan a la costumbre y a ratos nos llevan al cansancio. Qué importante es entonces que nuestra vida tenga siempre en este día algo especial, algo distinto, que tengo que buscar y tengo que encontrar. ¿Qué es lo distinto? Simplemente hacer algo que no hice ayer. Y cada uno de nosotros sabemos que puede ser. Hay en este tiempo muchas noticias, muchas redes que nos traen todo lo negativo. Y muchas veces caemos en depresión por lo negativo. ¿Cuál es la fórmula? No verlo. Ah, es que no puedo estar sin contestar. No. Cada uno manejamos nuestras propias decisiones. Nadie decide por nosotros. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Si seguimos en esta constante mala onda, como se dice, de irnos juntando a comentarios que no tienen sentido o aquellos que no puedo hacer absolutamente nada para cambiar. Depende de mí o no depende de mí, siempre lo digo, es lo que tengo que considerar. Solo lo que depende de mí puedo cambiar. Y depende de mí no ver redes sociales, por ejemplo. No digo que todo sea malo en las redes, hay cosas muy positivas. Pero el tema es que el 80%, si no es más, son situaciones que nos inquietan como seres humanos. Nos inquietan y nos hacen, nos desestabilizan por la sencilla razón de que ponen en nuestra mente situaciones, a veces extremas, en que no podemos hacer absolutamente nada. Sin embargo, terminamos enganchándonos en este tipo de situaciones. Hay que quedarse quieto en la vorágine, dice un libro. Quedarte quieto en la vorágine. ¿Y qué significa esto? De que uno, tengo que vivir solo mi día, hoy, que es el que tengo. Dos, que lo que depende de mí lo puedo cambiar y transformar. Y tres, que es lo más importante, es que siempre se haga la voluntad de Dios en nosotros. Somos creyentes, tenemos a Dios por sobre todas las cosas. Le agradecemos al despertar por haber despertado y al anochecer le agradecemos por habernos regalado este día. Pero sin embargo, todas estas corrientes nos hacen olvidar que Dios existe.
Y eso no está bien. Nosotros tenemos que tener y guardar cierta tranquilidad y pausa en lo que está en nuestro día a día. Cuando las cosas son simples, las desarrollamos rápidamente. ¿Y cuándo son simples? Cuando nosotros las hacemos simples. Pero a veces también las complicamos. Las complicamos a través de nuestras costumbres, de nuestros estilos de vida, de los errores que cometemos, de los cuales debemos aprender y debemos saber que no somos perfectos. Por lo tanto, lo más importante de nuestra existencia es esa, saber y reconocer que no somos perfectos y que tenemos el derecho a equivocarnos. Y cuando nos equivocamos, también tenemos que reflexionar en qué nos equivocamos y qué no debería volver a pasar. Todas estas situaciones de la vida nos ponen siempre en estas encrucijadas en las que vivimos y que no nos permite tener ese diálogo interno con nosotros para poder saber quién soy, a dónde estoy y para dónde voy. Ese diálogo interno, tomando un cafecito, por ejemplo, ¿ya? Y dedicarte por lo menos 30 minutos, si no es una hora, para ti, en tu interior. Estamos acostumbrándonos a vivir de la parte externa y a despreocuparnos de la parte interna. Si la parte interna no está bien, todo lo externo va a golpearnos. Tenemos que ser sólidos, muy sólidos en nuestra integridad, en nuestro sentido interno, el quién soy, en este ser humano que ha vivido 24 horas en este día y que está descansando, que está trabajando, que está buscando, teniendo metas, ser, soñar. Todo eso a ratos no lo perdemos cuando nos enfocamos fuera de nosotros y no vamos acorde a lo que realmente requerimos. El diálogo interno es tremendamente necesario y hay que llevarlo a cabo cada día. Tú pones el tiempo, tú pones la hora. Ese diálogo interno te permitirá además prepararte para cualquier situación adversa que pudiese llegar. Hay que tener perspectivas, hay que tener alternativas, hay que tener la sabiduría que nos da la edad. La experiencia del ser humano está dado por el tiempo de vida. Haciendo mi análisis diario, que lo hago todos los días, para saber cómo estoy este día si Dios me llama y si amanezco mañana, cómo pensar en cómo tomar ese día. Pensaba esta mañana en entrando en mí y analizándome, no solamente la agenda del día, sino también mi propia agenda como persona. ¿Qué es lo que tengo que buscar dentro de mí? ¿Cómo lo debo manejar? ¿Cuánto debo exponerme y cuánto debo prepararme? Ese diálogo interno que me lleva a desarrollar el día me crea un guión de diálogo. Ese guión de diálogo es, primero, Dios por encima de todo. Luego, estoy yo, aunque parecería egoísta. Está mi familia, o sea, mis hijos, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Y
luego el entorno en el que estoy viviendo. Y debo prepararme para las cosas que puedan suceder, porque estamos y tenemos que ser conscientes que aunque no dependen de mí, yo sí debo estar preparado para reaccionar o tomar acción. Ese guión interno de hablar conmigo mismo, con mi interior, con mi ser, me hace que pueda estar hoy donde estoy. Me hace y me da la fuerza para conquistar las cosas que quiero conquistar. A veces las conquistas no son de mayor tamaño. Una de las mayores conquistas que el ser puede tener es tener tranquilidad de alma. Dentro de este diálogo interno tiene el punto central es la oración, el agradecimiento, más que el pedir, agradecer por lo que recibimos. Dios nos ha regalado, en el caso mío, 76 años de vida. Tengo mucho que sembrar todavía y trato de sembrar en cada programa, en cada charla que me toca dar, en cada consejería que tengo que dar. Trato de sembrar esa charla de esperanza, de que el mundo no es tan malo, es como me lo quieren vender, pero depende de mí aceptarlo o no aceptarlo. Lo que necesitamos, y pido yo en mis oraciones diarias, es la sabiduría que me da la experiencia de vida. Gracias a Dios nací en una época a donde nos tocó todavía a escribir, papel y lápiz, aprender a leer, a jugar rayuela, a jugar a las escondidas. O sea, fue una época totalmente distinta a la que hay ahora. Hay muchas cosas que hubieron antes que hoy son piezas de museo. Y toda esa evolución que tuvo la tecnología desde la llegada del hombre a la Luna en el año 1968, me parece, si no estoy mal, fue algo que cambió el mundo en la tecnología, porque permitió que viéramos una señal de televisión a miles de kilómetros de distancia. Alguien salió por ahí a decir que todo eso había sido una farsa. Bueno, en mi época yo lo vi en blanco y negro porque no había televisión a colores, que parecería una cosa tremenda, que no haya televisores a colores, imagínense ustedes, para los más jóvenes. Lo vi y me quedo con lo que vi. Que hoy vengan a decir que no existió, ¿qué puedo hacer yo? ¿Depende de mí o no? No. Por lo tanto, me quedo con lo que yo vi. Y eso es lo que le pido a Dios, que me dé la sabiduría para poder entender y poder manejarme en la actualidad. ¿Cómo? Simplemente día a día, paso a paso, y teniendo siempre la voluntad de Dios en mi camino. Este diálogo interno, que también debe contemplar el diálogo familiar, que también es interno. Hoy como decía, todo es más rápido, todo el mundo corre. Y uno dice, el tiempo vuela. No, lo que volamos somos nosotros. El tiempo sigue teniendo el día 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Somos nosotros los que andamos corriendo, porque tenemos muchas actividades que realizar. Y dentro de eso, cada vez
nos está quedando menos tiempo para lo que realmente es importante. Entonces nos enfocamos en lo urgente y no en lo importante. Y lo importante es aquello que trasciende, es aquello que me hace crecer como ser humano, es aquello que me permite sentarme a conversar conmigo mismo y decir en qué he fallado, en qué debo mejorar, cuál debe ser mi actitud ante tal o cual situación. ¿Me compete o no me compete a mí? ¿Por qué voy a tomar yo decisiones por otras personas? Cada quien tiene que tomar su propia decisión. Eso se llama respeto y debemos respetar a todos los que están al lado nuestro, porque cada uno somos personas y son personas que están claramente identificadas con su forma de ser y con su proceder y su ADN, que es esa personalidad que en parte heredamos de nuestros padres y en parte vamos construyendo. Hay muchas tormentas que nos presenta la vida, que son a su vez desafíos. Por ejemplo, el estrés laboral. Me pongo a pensar cuando trabajo en una empresa, un banco o en donde sea, que soy parte del equipo, jefe o subalterno, propietario o accionista o simplemente colaborador. ¿Qué pasa cuando se termine mi tiempo aquí? En mi época, cuando nosotros entramos a una empresa, nuestra aspiración era jubilarnos en esa empresa. Hoy la estabilidad, lo leí hace poco, es de 2 años. El índice de estabilidad laboral, 2 años. Eso implica, será positivo o será negativo. De acuerdo a esta época, no. Porque hay muchas personas, muchos chicos jóvenes, que tienen ideas brillantes y que se convierten en emprendedores de cosas muy, muy interesantes y tienen éxito. Entonces ellos no necesitan estar esclavizados en un trabajo, esclavizados entre comillas. Pero las empresas necesitan de los colaboradores. Por lo tanto, si soy uno de ellos, tengo que sufrir el estrés laboral si hay algo que no esté bien para mí. Todos tenemos problemas personales, familiares, laborales y sociales. Este estrés o este tipo de problema siempre existirá mientras existamos como personas en cualquiera de estos ámbitos. Otra también que es muy fuerte es la incertidumbre económica. Todos creo que tenemos obligaciones que pagar. Mientras cumplas con los tiempos, estás bien. Pero si no puedes generar, empiezas a retrasarte. Una de las cosas que aprendí en la vida cuando tuve serias dificultades fue enfrentar y buscar la solución. Porque al que te está cobrando, no le interesa que tú no le pagues. Por lo tanto, tiene previsto que alguien puede atrasarse. El problema es cuando ese alguien que puede atrasarse no va a decir que tiene que atrasarse. Entonces, ¿qué es la parte más importante? Es ir y decir, tengo problemas para poder pagar. Busquemos soluciones. Generalmente las vamos a encontrar.
Pero también hay que considerar que nosotros somos los únicos que podemos firmar y aceptar y contraer deudas. Por lo tanto, mi capacidad es la que debo medir, no la capacidad del que quiere cobrarme lo que yo firmé por mi propia voluntad. También hay conflictos interpersonales. La gente que no está de acuerdo conmigo o con quien yo no estoy de acuerdo. Ahí entran problemas éticos, problemas morales, entran problemas laborales, que las cosas se tienen que hacer para cumplir las normas. Cada vez veo con mayor fuerza que los procesos en las empresas son más resumidos. Antes hacer un proceso era uf, muy fuerte, tomaba a veces años. Hoy no, hay herramientas que uno va contando el proceso y se va adaptando a lo que uno va contando y luego se lo unifica con lo que está contándote el dueño, el jefe o el presidente de la compañía. Entonces es mucho más fácil llegar a los procesos. Pero los conflictos interpersonales nacen muchas veces ahí. ¿Por qué? Porque cada uno vemos las cosas a nuestra manera. Es importante entonces ver y estar atento a todo lo que hay para evitar los conflictos interpersonales, porque quienes se perjudican y quienes se benefician muy pocos y se perjudican la mayoría, porque no se puede avanzar mientras todos no estén de acuerdo. Y también hay las pérdidas de seres queridos, el luto, el duelo, son cosas que nos sacan de nuestro contexto normal y a los que tenemos que estar preparados, porque sabemos, perdón, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que va a pasar. ¿Cómo impactan todas estas cosas en nuestra mente? ¿Qué sucede cuando, perdón, qué sucede cuando debemos determinar ciertos aspectos? ¿Qué sucede cuando la ansiedad y la preocupación nos agarran y no nos sueltan? ¿Cuáles son las reacciones impulsivas que tenemos a veces por esta situación de estrés, de malos entendidos, de malas relaciones? Salimos ahí de por medio el grito, el insulto, o sea, dejamos de ser nosotros. Y eso dificulta la toma de decisiones. Perdón, porque nos distrae del punto central. Es, lo importante es ver cómo yo lo veo y qué posibles salidas encuentro. A donde, si no debo claudicar a mi integridad ética y moral, puedo buscar salidas. A veces nos llega el agotamiento físico y mental por estar en esta carrera constante de querer lograr las cosas. Y eso, todos estos aspectos deterioran las relaciones. Ya no hablamos, sino que gritamos. Ya no estamos en estado pasivo, sino en un estado activo, a donde la desconfianza, el insulto, las cosas negativas invaden nuestra mente. ¿Qué tenemos que encontrar en esos momentos? La calma interior, nuestra calma interior. Pensar con claridad, aislar para encontrar la causa y los efectos. A veces nos quedamos en el efecto sin analizar la causa. La causa
es la discusión. Y esa discusión se presentó ¿por qué? Cuando tenga claro eso, los efectos que vengan de eso, podemos entenderlos y mitigarlos. Pero a veces no tenemos el tiempo, no nos damos el tiempo. Tenemos que responder meditadamente en lugar de reaccionar negativamente. Porque a veces en esas reacciones negativas, una o dos palabras de más pueden acabar con una relación, incluyendo la relación conyugal. Hay que mantener la perspectiva, es decir, el problema existe, pero la vida continúa. Es un problema mío, en el fondo, que yo soy el que tengo que adaptarme. Cuando es un tema familiar, la familia tiene que adaptarse, no buscando huir del problema, sino tomar, como se dice, el toro por los cuernos, enfrentar y confrontar la situación. Pero ¿cómo se hace eso? Con un análisis que tenga un sentido común. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo harías tú? Hasta los niños más pequeños tienen que dar en una familia, tienen que dar, tienen palabra. A veces no tienen voto, pero tienen palabra. Los niños son tan transparentes, hablan tan claro, que nosotros deberíamos escuchar más a los niños y sacar ese niño interno que tenemos, porque también nosotros fuimos niños. Luego hay que recuperarse lo más rápido posible del bache en el que hemos caído. No puede estar el bache todo el tiempo. Nosotros debemos saber que tenemos muchas veces la decisión en nuestras manos. Esas decisiones podrán darnos la tranquilidad en el resto o en el momento. Y después podemos trabajar y disfrutar el bienestar. Y el bienestar es la tranquilidad, la paz, el diálogo, el entender que somos seres humanos, el que si nos equivocamos tenemos derecho a hacerlo, el que cometamos errores siempre debemos saber y pensar que hay un perdón y una reconciliación. Hay que reconocer las emociones y los pensamientos, cuáles son. Hay que saber que debemos luchar solamente contra aquellas cosas que podamos luchar. Depende de mí o no depende de mí. Tenemos que tener atención plena para vivir solamente el presente. A veces traemos cosas de atrás, del recuerdo. Cada vez que hay una discusión, sacamos cosas del recuerdo que lo que hacen es profundizar el agujero. Y también es que importante es saber que debemos respirar. Respirar, que es aspirar por la boca, perdón, aspirar por la nariz y exhalar por la boca. De esa manera, tomamos pausa antes de responder algo. Y eso nos lleva a que tenemos que aprender a meditar. La meditación, que es para nosotros la oración. A tomar unos minutos del día para agradecerle a Dios por lo que estamos viviendo, aunque sea lo más complejo que tengamos en ese momento. Ese ejercicio de respiración. Y hay algo también que es tan importante, que es dar gracias a Dios por cada situación que se cerró, que llegamos a la conciliación.
Todos estos pasos son muy importantes para poder mantener esa tranquilidad. Tranquilidad que nos permite, como seres humanos, vivir más tiempo, mejor estado de salud, amar más a nuestra familia y seguir cada día en la búsqueda de la paz interior, con los desafíos cotidianos que tenemos. Cultivemos la serenidad y aprendamos mucho de la serenidad, porque es ahí cuando todos duermen y tú te despiertas y estás desvelado y estás pensando en soluciones y no en problemas. Es ahí cuando vas descubriendo tus fortalezas, vas descubriendo el poder de la elección. En conclusión, hermanos, hoy día tenemos que hacer un alto, tenemos que encontrarnos con nosotros mismos y saber que lo que hay dentro de nosotros es paz, tranquilidad, sabiduría, experiencia, reflexión y, lo más grande de todo, Dios con nosotros. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que Dios los bendiga, hermanos, y si Él quiere, nos veremos el próximo día miércoles. Muchas bendiciones.